Bueno, vamos a revisar un poquito lo que veníamos viendo. Estábamos trabajando con miembros de una clase, ya lo hemos comentado muchas veces. Las clases están formadas por tres diferentes tipos de miembros comúnmente, ¿sí? Lo que son variables o también le llamamos atributos, lo que son métodos o acciones y por ahí algo que nosotros le llamamos constructores, ¿no? Entonces, las clases en Java van a estar formadas por eso. Algo muy importante son los métodos. Los métodos es el comportamiento que van a tener los objetos. Los métodos prácticamente estamos hablando de tareas que vamos a tener o la funcionalidad que va a tener cada una de las clases. Los métodos son importantes porque nos ayudan a separar o a dividir un poquito lo que es la funcionalidad y eso hace más entendible lo que va a ser el código, más compacto y más fácil de identificar en algún momento dado, ¿no? Los métodos regularmente los vamos a reconocer porque tienen paréntesis dentro de su estructura o dentro de su declaración. Lleva a lo que es varios elementos. En este caso lleva lo que va a ser unos modificadores. Lleva lo que es un tipo de valor de retorno. Lleva lo que va a ser el identificador o el nombre que le vamos a dar al método. Y posteriormente lleva lo que son los atributos, ¿no? ¿Sí? Si nosotros lo vemos de esta manera, también aquí tenemos dos diferentes métodos. Prácticamente le estamos diciendo que void se utiliza para decir o determinar que el método no va a regresar nada, ¿sí? Aquí nos está diciendo el nombre que va a tener el método y los parámetros que necesita para poder funcionar, ¿no? Entonces es muy sencillo de repente entender la funcionalidad que van a tener cada uno de ellos. Si lo vemos de un poquito más práctico, aquí vamos a tener algunos ejemplos de métodos en una estructura de una clase básica, ¿no? Vamos a revisar que, por ejemplo, el primero de los métodos que estamos viendo tiene modificadores, es público, es estático, tiene un valor de retorno que es void, que es la palabra que se utiliza para decir no ocupo retornar nada, el identificador, que en este caso se llama saludar y no lleva ningún tipo de parámetros. Y hace unas tareas, que en este caso es todo lo que lleve dentro de las llaves. Esto es un método concreto, entonces tiene su funcionalidad y tiene su forma de identificarse. Tenemos el método número 2, es parecido al que nosotros tenemos arriba, ¿sí? La diferencia es de que, bueno, no tiene un modificador de tipo estático, que lo vamos a explicar un poco más adelante. Tampoco retorna un valor, tiene un identificador como tal, que es el nombre que nosotros le vamos a tener, y maneja dos parámetros. Los parámetros van dentro de los paréntesis, ya lo comentábamos, y van separados por comas. Entonces los vamos a tener aquí. Hace su operación en algún momento dado y termina porque le estamos diciendo que no retorna ningún valor. Tenemos un método número 3. Este método número 3 prácticamente tiene una estructura eh, un poquito cambiada. ¿Por qué? Porque ya no vemos que aparece el void, sino aparece un int. Esto lo que le estamos indicando es de que este método va a regresar un valor entero o un valor de tipo int, ¿sí? Este es su identificador y tiene también dos parámetros que podemos nosotros utilizar. Estos dos parámetros nos sirven para que haga su función. En este caso, como estamos hablando de que es una suma de dos números, pues entonces en ese momento tenemos un número, tenemos otro, lo estamos sumando y posteriormente lo estamos almacenando en una tercera variable local que nosotros tenemos aquí dentro del método. Únicamente al momento de retornar, pues únicamente estamos manejando lo que va a ser el valor que se calculó. Si se fijan aquí, tenemos una palabra return, a diferencia de los otros métodos no lo tenemos, y esta palabra return siempre va a aparecer de forma obligatoria siempre y cuando ustedes hayan puesto un tipo de dato diferente a void. Cuando es void es opcional, lo pueden poner el return o no lo pueden poner. Sí, en este caso siempre va acompañado la palabra return, luego posteriormente viene acompañado el valor que nosotros vamos a retornar. Después de esta línea nosotros no podemos escribir nada, ya que si nosotros escribimos algo el compilador automáticamente nos va a detectar que este código pues ya no tiene ninguna funcionalidad dentro de lo que va a ser el método, ya que aquí es donde el método terminaría, ¿sí? Entonces únicamente ahí como dato.
Posteriormente tenemos lo que es otro método más, también regresa un entero, tenemos identificador y tenemos un tipo de dato un poquito diferente. Este tipo de dato lo que permite es manejar de alguna manera valores de forma más flexible. Lo que le estamos indicando aquí es de que me va a regresar un arreglo. Un arreglo es un conjunto de valores que se llaman con un mismo nombre. En este caso vamos a tener A en la posición 0, A en la posición 1, A en la posición 2, dependiendo cuántos valores vayamos a tener. No lo perdamos de vista que lo vamos a utilizar en un momento dado, ¿no? Y en este caso realiza una sumatoria de todos los números que vengan aquí a través de un ciclo y lo estamos retornando, que poco a poco lo vamos a ir explicando, ¿no? Ahorita lo principal es que nosotros podamos reconocer qué es, en este caso, un método, cómo está declarado, cómo está formado, qué es o cuál es la finalidad de hacerlos, que en este caso es escribir código. Lo que puedo hacer aquí es segmentar en tareas muy específicas como saludar, cálculo de potencia, suma de dos números. Ya estando dentro de mi programa o dentro de un entorno más completo, ya puedo decir, ah, mira, no calcula bien la potencia, entonces me puedo dirigir al método en específico y no tengo que revisar todo el código, ¿no? Cuando nosotros vemos este tipo de código, estamos hablando de puras declaraciones. Es decir, únicamente estamos declarándolo, por eso tiene esta forma completa. Sin embargo, cuando hablamos de métodos existen dos partes que hay que tomar en cuenta, ¿no? La primera es la declaración y la segunda es la invocación. La invocación es prácticamente mandarlo a ejecutar, ¿sí? En Java todo lo consideramos como si fuera un objeto. Por lo tanto, en Java de alguna manera debe de vivir la instancia o debe de vivir el objeto dentro de memoria para poderlo nosotros mandarlo llamar, ¿sí? Aquí voy a crear un método principal. Ya sabemos con la estructura normal que podemos tener en cualquiera de nuestras clases, lo voy a hacer un poquito más grande. Y esta clase como tal tiene una característica muy similar a la que yo estoy trabajando de este lado. Si se fijan, tiene public class y pues tenemos los métodos aquí. En este caso del main no tenemos ningún método, ¿sí? Esta clase que vemos aquí de ejemplo métodos no puede ser ejecutable. ¿Por qué? Porque aunque yo lo trate de ejecutar, me va a decir que no va a encontrar una forma de mandarla llamar o una forma de iniciar o algo. Esto lo hacemos mediante el método main. El método main debe de estar presente en las clases que yo quiero ejecutar al principio o yo quiero ejecutar al momento de que yo esté viendo lo que va a ser mi programa, ¿sí? Este es un método especial, es decir, es un método como el que acabamos de ver y si se fijan tiene la misma estructura. Tiene una estructura, tiene modificadores, tiene identificadores y tiene argumentos. Si lo vemos aquí, vamos a tener modificadores, tenemos valor de retorno, identificador y tenemos argumentos. Entonces, si se fijan, es muy similar a como lo hemos estado manejando, solamente que este método es especial. Nos sirve para que cargue. Automáticamente desde que nosotros lo manejamos como main, ya va ya la máquina virtual, ya lo tiene en la parte de la memoria y puede ser ejecutable, ¿sí? Cosa que no pasa, por ejemplo, con la otra clase. Si yo la otra clase la quiero en algún momento dado ejecutar o la quiero de repente revisar, pues voy a tener la, el mensaje en el cual me está diciendo que pues no tiene un método principal, no puede arrancar, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos usar los métodos? Las clases nos van a ayudar al mismo tiempo los métodos de que nosotros podamos separar el código, pues también nos van a ayudar a poder separar ciertas características en particular. Por lo tanto, puedo separarlo por clase y a su vez dentro de las clases puedo separarlo por pequeñas tareas que serían los métodos. Entonces, ¿cómo es que yo puedo empezar a utilizar? Si me están diciendo a mí que para que una clase se pueda ejecutar debe tener un main, lo hacemos mediante una invocación. La invocación siempre nosotros la vamos a poner, en este caso, con el nombre del método, posteriormente unos paréntesis, punto y coma, y con esto nosotros tenemos una invocación. Obviamente el método tiene que existir, ¿sí?
para poderlo invocar. Por ejemplo, si yo le digo aquí public static void m1 y en este caso únicamente le mando imprimir algo, entonces la forma de invocarlo es únicamente poniendo su nombre. Con esto, automáticamente lo que voy a provocar o lo que voy a hacer es de que mi método se ejecute o mi método simplemente se mande llamar, ¿no? Entonces, si aquí al ejecutarlo voy a tener el ASDSSDD, que fue lo que imprimí aquí, ¿sí? Lo que me está demostrando es de que corre mi programa y de aquí lo lanza hacia este lado y de este lado pues se ejecuta, ¿sí? ¿Qué pasa con los métodos que están ubicados de otro lado? De otro lado, si se fijan, tenemos un saludar, pero se encuentra dentro de la clase ejemplo métodos. Para poderlo mandar llamar, entonces yo necesito ponerle el nombre de donde se encuentra. Por eso les digo que es una forma como de organizar ejemplos métodos y posteriormente mandamos llamar saludar. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo que va a hacer saludar? Me va a decir hola, este código es un método. Entonces, si yo lo pongo a ejecutar o yo lo ejecuto como tal, entonces me va a decir, hola, este código es un método. Entonces, esto nosotros le llamamos invocar. Estamos invocando al método, ¿sí? Cuando nosotros lo tenemos de esta forma, le llamamos declarar. Estamos declarando el método. Entonces, prácticamente hay que cumplir las reglas que vamos a tener con los métodos. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, con este calcula potencia? Si yo hago el mismo procedimiento que venimos manejando, ejemplo, métodos, ¿sí? Y le voy a decir que calcula potencia, que es como se llama, ¿sí? Y me pide dos números, automáticamente cuando yo hago esto me va a generar un error. ¿Por qué me va a generar un error? En Java hay algo que se le conoce como un contexto estático. Cuando nosotros marcamos los métodos como static, automáticamente lo que hace Java es subirlos a memoria, tenerlos dentro de la máquina virtual y entonces ya los tenemos disponibles para poderlos usar. Muy ventajoso porque el código se simplifica y es más fácil de llamar a los métodos. Desgraciadamente esto me va a consumir recursos porque los métodos siempre van a estar cargados en memoria aunque la clase no la esté utilizando o simplemente no se vaya a utilizar. Entonces no todos los métodos es bueno poderlos trabajar como estáticos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con este tipo de métodos? Para poder generar o poder invocar este tipo de métodos que se encuentran en una clase diferente, nosotros vamos a utilizar un objeto. Un objeto es una representación o una instancia de lo que va a ser la clase. En otras palabras, es como el ejecutor de la clase. Es aquel que te va a permitir utilizarla, es aquel que te va a permitir como sacar una copia de la clase y poderla manipular como tú quieras, ¿sí? Para poderlo hacer, únicamente empezamos con el nombre de la clase que quieres tú crear el objeto. Vamos a ponerle un identificador, puede ser cualquiera, y posteriormente utilizamos un atributo o un método que se llama new, ¿sí? Una instrucción que se llama new. Esto lo que va a provocar es que automáticamente todo lo que tenga ejemplo métodos, que es todo esto, o sea, todo lo que tiene esto, automáticamente lo considere dentro de la memoria y lo meta en OBJ. Esto lo que provoca es de que al momento de que se utiliza la clase se gasta la memoria. Y no desde el principio estamos cargando todo y haciendo más pesado nuestra aplicación, ¿no? Entonces lo que voy a provocar aquí es que a través de lo que va a ser este OBJ, entonces ahora sí yo puedo hacer el llamado a lo que van a ser nuestros métodos. Si se fijan, bueno, tenemos aquí el método de cálculo potencia, entonces ahora sí ya no tengo ningún tipo de problema. ¿Qué es lo que está pasando? Le estoy diciendo de OBJ, que es OBJ, una instancia de la clase de ejemplo métodos, y ejemplo métodos tiene un cálculo potencia que va a tener una base y va a tener un exponente. Entonces, si yo hago esto,
o si yo lo pongo de esa manera, automáticamente, ahora sí, cuando yo tenga mi programa y yo lo quiera ejecutar o lo quiera de repente mandar a utilizar, pues voy a tener ahora sí como resultado en la llamada, ¿no? Me está diciendo, manda a llamar a M1, ASDCSS, manda a llamar a saludar, ya mandamos llamar a saludar. Hola, este código es un método. Ahora manda a llamar a calcula potencia, entonces 5 elevado a la 3 es 125. Entonces ya me está haciendo la tarea, ya lo estoy invocando y ya puedo trabajarlo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los métodos los cuales tienen un return? Los métodos que tienen un return regularmente se utilizan para que nosotros mandemos algo, hagamos una tarea y devolvamos algo, algo que de repente necesita mi programa, ¿sí? Prácticamente es el pan de cada día cuando nosotros vamos a programar en Java. Entonces, aquí, si ustedes se fijan, a diferencia como nosotros lo mandamos a llamar en la parte de arriba, aquí en este caso, nosotros vamos a necesitar este, una variable que reciba el valor. Entonces, si ustedes se fijan aquí, vamos a tener suma de dos números, vamos a tener 6 y 7, pero en vez de que haga su tarea y termine, el resultado de esto lo voy a almacenar en res. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo que estoy retornando un entero, entonces lo va a recibir un entero. Entonces, ahora sí, ya teniendo el valor de 6 y 7, pues el resultado sería 13. Entonces ya le puedo poner el resultado es y le pongo el nombre de la variable que vamos a utilizar. Con eso automáticamente vamos a tener la manera o vamos a tener la forma de que al momento de ejecutarlo ya hace los demás, manda a llamar lo que va a ser la suma de los dos números, regresa el valor y posteriormente ese valor ya lo puedo utilizar en donde yo quiera o necesite dentro de mi programa. Entonces, sigue siendo mi programa principal, sigue siendo mi forma principal. La única diferencia que voy a tener es de que acá tengo otra clase adicional que la puedo mandar llamar y la puedo utilizar cuantas veces yo quiera. Entonces, con esto se simplifica y se puede trabajar de una manera más organizada, manejando todas nuestras actividades en métodos.